Va a dar inicio la presente sesión ordinaria. Solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abre el sistema electrónico hasta por 2 minutos para que las diputadas y los diputados registren su asistencia. Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Habiendo un quórum de 33 diputadas y diputados, se abre la sesión. En nombre del Congreso del Estado de Chiapas, me permito extender un cordial saludo y dar la más cálida bienvenida a esta sesión ordinaria al distinguido maestro David Anuar González Vázquez, ganador del Premio Nacional Centroamericano de Poesía Rodulfo Figueroa 2025 por su libro de poemas Compañeros de Juego. Bienvenido, querido Anuar. Asimismo, saludamos con afecto a las y a los estudiantes de la Facultad de Derecho Campus 3, con sede en San Cristóbal de las Casas de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas. Bienvenidos. Con fundamento en lo dispuesto en la fracción 14ª del artículo 34 de la Ley del Congreso del Estado, solicito al diputado secretario José Ángel del Valle Molina haga del conocimiento de la Asamblea el orden del día de la presente sesión. Con gusto, diputada presidenta. El orden del día de la presente sesión es el siguiente. Primero, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión celebrada el 18 de noviembre del 2025. Segundo, uso de la palabra de un representante de cada uno de los partidos políticos y grupos parlamentarios que integran esta legislatura para conmemorar los 200 años de la expedición de la primera Constitución del Estado de Chiapas, aprobada por el Congreso Constituyente. Tercero, lectura del oficio signado por la licenciada Dulce María Rodríguez Obando, secretaria general de Gobierno y Mediación, por medio del cual remite a esta soberanía popular la iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Desarrollo Constitucional en materia de gobierno y administración municipal del Estado de Chiapas. Cuarto, lectura de la iniciativa de decreto por el que se reforman los artículos 6º y 7º de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas en materia de acciones afirmativas para la comunidad LGBTIQ+, presentada por la diputada Andrea Negrón Sánchez, integrante de esta 69ª legislatura. Quinto, asuntos generales. Está dado a conocer el orden del día de la presente sesión, diputada presidenta. Gracias, diputado secretario. Honorable Asamblea, con fundamento en el artículo 37 de la Ley del Congreso del Estado, esta presidencia se permite proponer que se dispense el trámite de la lectura del acta de la sesión anterior, ya que nos fue repartida con anterioridad a cada una de las compañeras legisladoras y legisladores de este Congreso. En votación económica, se pregunta a la Honorable Asamblea si se aprueba la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano o de viva voz. Quienes estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano o de viva voz. Aprobada.
Se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior. Con fundamento en la fracción primera del artículo 98 de la Ley del Congreso del Estado, someteremos a su aprobación el acta de la sesión celebrada el día 18 de noviembre de 2025. Con relación al numeral 222 de la Ley del Congreso del Estado, en votación económica se pregunta a la Honorable Asamblea si se aprueba el acta de la sesión anterior. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano o de viva voz. Está aprobada el acta de la sesión anterior. Honorable Asamblea, por acuerdo de la Junta de Coordinación Política de esta 69ª legislatura y con el objeto de conmemorar los 200 años de la expedición de la primera Constitución del Estado de Chiapas, esta presidencia de la mesa directiva procederá a concederle el uso de la palabra a un representante de cada uno de los partidos políticos y grupos parlamentarios que integran esta legislatura en orden creciente hasta por 10 minutos. En razón a lo anterior, se le concede el uso de la palabra a la diputada Andrea Negrón Sánchez del partido Movimiento Ciudadano. Con su venia, diputada presidenta, compañeras y compañeros legisladores, medios de comunicación y con el permiso del pueblo libre y soberano de Chiapas, que hoy nos honra con su presencia. Hace 2 siglos, en un momento de enormes incertidumbres, un grupo de chiapanecas y chiapanecos decidió imaginar futuro. El 19 de noviembre de 1825 se expidió la primera constitución política del estado de Chiapas, redactada por el primer Congreso Constituyente, instalado meses antes, el 5 de enero de 1825, en Ciudad Real, hoy San Cristóbal de las Casas. Aquello no fue solo un documento jurídico, fue el primer gran acto de voluntad colectiva de nuestro pueblo. Eustaquio Cebadúa, Manuel Escandón y Juan Crisóstomo Robles firmaron aquel texto que con apenas 4 títulos y 134 artículos ordenó por primera vez la vida pública de Chiapas. Pero más allá de sus estructuras y capítulos, su esencia era profundamente humana. Garantizar que este territorio tan diverso, tan rico y tan vivo pudiera caminar unido hacia el bienestar y la estabilidad. 200 años después, la historia nos habla y nos recuerda algo simple, pero poderoso. Nuestra Constitución está viva, respira, se transforma y adquiere sentido cuando responde a las necesidades reales de su gente. Honrar su origen significa también permitir su evolución. Hoy, Chiapas enfrenta desafíos que nuestros legisladores de 1825 no pudieron imaginar, como la necesidad de reconocer el derecho al cuidado como fundamento de la vida digna, el derecho al cuidado, el reconocimiento del medio ambiente y los seres sintientes como sujetos de derecho para su adecuada protección, la importancia de la identidad digital, la justicia climática y la defensa de los datos personales, y sobre todo, el fortalecimiento de los derechos colectivos de nuestros pueblos originarios, corazón de nuestra identidad y de nuestra memoria. Conmemorar este bicentenario no es mirar únicamente hacia atrás, es mirarnos a los ojos como pueblo y preguntarnos, ¿qué constitución necesita este Chiapas que amamos para que las próximas generaciones vivan con más justicia, más igualdad y más dignidad? La historia constitucional de nuestro Estado nos enseña que los cambios profundos no nacen del miedo, sino del valor. Que cuando nos atrevemos a imaginar un futuro distinto, la ley se convierte en un puente, no en un obstáculo. Así como en 1825 se delineó un proyecto visionario de Estado, hoy nos corresponde impulsar un nuevo momento constitucional, uno que abrace plenamente las demandas del siglo XXI sin renunciar a nuestra esencia. Este aniversario
no es un acto simbólico, es un llamado a construir un Chiapas donde la ley sea instrumento de igualdad, donde el bienestar sea un derecho y no un privilegio, donde las instituciones escuchen, acompañen y sirvan, y donde la dignidad humana sea el centro de toda decisión pública. La Constitución de 1825 fue nuestro punto de partida. Hoy, nuestro texto vigente debe convertirse en un punto de llegada hacia un Chiapas más justo, más libre y más humano. En este bicentenario, honremos el legado de quienes soñaron antes que nosotros, con responsabilidad, con claridad y con visión. Porque construir el mejor Chiapas del futuro no es tarea del mañana, es tarea de hoy. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Giovanni Marisela Ibarra Gallardo, del Partido Acción Nacional. Con su venia, diputada presidenta, buenas tardes, legisladoras y legisladores, representantes de los medios de comunicación y quienes nos siguen a través de las diferentes plataformas digitales y a quienes nos acompañan en esta casa de todas y todos los chiapanecos. Honorable Asamblea, hoy nos reunimos para conmemorar un acontecimiento que marcó el rumbo de nuestra vida pública, los 200 años de la primera Constitución Política del Estado de Chiapas, promulgada el 19 de noviembre de 1825. 2 siglos han pasado desde que con valor cívico y visión de la República, nuestros antecesores decidieron levantar un marco jurídico propio, inspirado en los ideales de libertad, justicia y representación popular. Aquella Constitución de 1825 nació en un contexto histórico decisivo, teniendo como antecedente a la Constitución de Cádiz de 1812 y, por supuesto, a la Constitución Federal de 1824. Con esa decisión popular de 1824, acto inédito y ejercicio inédito para la época, mediante el cual el pueblo de Chiapas, desde el Soconusco hasta los Altos, expresó su voluntad de integrarse a la República Mexicana. Esa decisión democrática tomada en las plazas, en los pueblos, en los ayuntamientos, dieron origen a nuestra vida política moderna y confirmó que Chiapas no llegó a México por imposición, sino por convicción soberana. Vale reconocer a los diputados que integraron ese primer Congreso Constituyente. Los diputados Juan María Balboa, Pedro Corona, Juan José Domínguez, Francisco Guillén, Manuel Saturnino Osuna, Cayetano Blanco y como presidentes Eustaquio Cebadúa, como vicepresidente Joaquín Gutiérrez de Arce y como secretarios Manuel Escandón y Juan Crisóstomo Robles. Nuestra primera Constitución recogió ese espíritu, el deseo de ser parte de un país federal donde los estados contaran con autonomía interna y la capacidad de construir su propio destino. Chiapas nació al federalismo creyendo en él. A lo largo de estos 2 siglos hemos vivido momentos trascendentales. La consolidación del federalismo durante la Primera República, la crisis política del siglo XIX en la que Chiapas defendió su integridad frente a los intentos centralistas, la reforma liberal que reafirmó las libertades y el municipio libre, la Constitución de 1917 que reconfiguró nuestra vida estatal y fortaleció nuestra democracia local. Y las reformas contemporáneas que han ampliado derechos, impulsando la participación ciudadana y reforzando el Estado de Derecho. Cada uno de esos episodios han dejado claro
que Chiapas tiene una historia profundamente democrática, una historia de integración voluntaria, de defensa del federalismo y de compromiso con las instituciones. Así, bajo un marco legal estatal alineado a directrices federativas, finalmente nos reconocimos constitucionalmente como mexicanas y mexicanos. Y fue, sin duda, la mejor decisión que nuestros ancestros pudieron haber tomado. Nos integramos en un marco legal vinculado que ha crecido en leyes, reconocimiento en garantías individuales y ahora en derechos humanos universales. Hemos crecido junto a México y también contribuido a su desarrollo económico, cultural y humano. Pero hay que decirlo, la deuda histórica de la Federación con Chiapas todavía sigue siendo profunda. La igualdad de oportunidades y el desarrollo anhelado han demorado demasiado. Hoy, en esta honorable legislatura, tenemos la responsabilidad de honrar este legado con actos concretos, legislar para proteger las libertades, asegurar la justicia, garantizar el equilibrio de poderes y representar fielmente la voz de las y los ciudadanos chiapanecos. Celebremos, pues, este aniversario 200 de nuestra primera Constitución como entidad federativa, sin perder de vista los pendientes históricos para las y los chiapanecos. Lo hagamos como un festejo a los avances constitucionales logrados a lo largo del tiempo, pero también como un compromiso renovado con la legalidad y la justicia que tanto reclama el agraviado pueblo de Chiapas. Por Chiapas, por su historia y por las generaciones que vendrán hasta el final con Chiapas. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada Giovanni. Se le concede el uso de la palabra al diputado Domingo Velázquez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Con su permiso, presidente de la mesa directiva, integrantes de la mesa, compañeras, diputadas y diputados, público presente, medios de comunicación, muy buenas tardes. Hoy conmemoramos un hecho que marcó el rumbo de nuestra historia y dio origen a la vida institucional de nuestro Estado. Los 200 años de la expedición de la primera Constitución del Estado de Chiapas. Aquel documento, promulgado en 1825, no fue únicamente un marco legal, fue el punto de partida de un proyecto común, un acto de voluntad colectiva y la expresión más profunda del anhelo de libertad, de justicia y de orden social para nuestro Estado. Hace 2 siglos, las y los chiapanecos de entonces asumieron la responsabilidad, el reto de definir su propio destino, con visión, con valentía, con compromiso. Dieron forma a las primeras normas que garantizaron la organización política, la estructura del gobierno y los derechos fundamentales de sus habitantes. Esa primera Constitución representa el nacimiento de un Estado que busca avanzar, integrarse y consolidarse dentro de la joven nación mexicana. Hoy, 200 años después, honramos su memoria entendiendo que el espíritu que los motivó sigue vigente. Aquel documento que nos recuerda que la Constitución no es un texto estático, sino un pacto vivo que se fortalece con la participación ciudadana, la responsabilidad pública y el compromiso
de quienes tenemos el honor de legislar. Como representantes populares, tenemos la obligación de trabajar con la misma convicción que tuvieron quienes nos antecedieron. La convicción de construir un Chiapas más justo, más próspero, más incluyente y más seguro. Debemos reconocer los avances, pero también los desafíos que aún enfrentamos. La desigualdad, la falta de oportunidades y las brechas sociales que persisten en nuestras comunidades. Conmemorar estos 2 años no es solo mirar al pasado, sino renovar nuestro deber con el compromiso y el futuro. Es reafirmar que la ley y las instituciones deben estar al servicio del pueblo, proteger sus derechos, impulsar su bienestar y promover un desarrollo que honre nuestra identidad multicultural, pluricultural y la riqueza de nuestros pueblos originarios. Hoy, desde esta tribuna, los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolución Institucional reafirmamos nuestro compromiso con el fortalecimiento del Estado de Derecho, con la transparencia, con el respeto de la dignidad humana y con el trabajo legislativo que nos responda a las necesidades reales de las y los chiapanecos. Sigamos construyendo un Chiapas donde la justicia, la igualdad y la libertad, principios que dieron origen a nuestra primera Constitución, sigan guiando a cada acción pública. A 200 años de aquel acto fundacional, honremos nuestra historia, construyendo un futuro para nuestro Estado. Es cuanto, Presidenta. Gracias, diputado Domingo. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Silvia Ester Argüello García, del Grupo Parlamentario del Partido Redes Sociales Progresistas. Con la venia de la honorable mesa directiva, siempre es un alto honor saludar a mis compañeras y compañeros diputados. Bienvenidos medios de comunicación, ciudadanía presente, quienes nos sintonizan en las diferentes plataformas digitales, jóvenes universitarios de la Benemérita Universidad de Autónoma de Chiapas, sean bienvenidos. Para todas y para todos, mi estima y cariño. Conforme al artículo 187 de nuestra ley del Congreso del Estado, le solicito, diputada presidenta, poderme extender del tiempo. Hasta por 10 minutos, compañera. Gracias, presidenta. Chiapas es en el cosmos lo que una flor al viento. Es célula infinita que sufre, llora y sangra. Invisible universo que vibra, ríe y canta. Letras del gran célebre chiapaneco Enoc Cancino Casahonda en su obra Canto a Chiapas, en donde, al profundizar letras, resalta parte de las vivencias de Chiapas. Solo esa estrofa nos invita a abrir nuestra conciencia para rectificar que nuestro Estado, en el devenir histórico, se ha forjado y formado a través de luchas, movimientos, trabajo duro, que han traído como consecuencia momentos de alegría, de satisfacción por lo logrado, porque para llegar al camino correcto se lucha, se sufre y también se llora. En el 200 aniversario de la expedición de la primera Constitución chiapaneca, es imprescindible reflexionar como legisladores y como ciudadanos el gran valor que cobran los hechos históricos que han marcado la vida social y política de nuestro Estado. ¿Se imaginan, compañeras y compañeros legisladores,
la carga de emoción y la responsabilidad social y política que sentían los diputados el 5 de enero de 1825, cuando se instaló el primer Congreso Constituyente local, así como nosotros, cuando iniciamos la presente legislatura, tal vez nos preguntábamos, ¿qué haremos de diferente de las otras legislaturas? ¿Qué acontecimientos históricos darán vida a esta legislatura? Pero todo tiene un comienzo para llegar al objetivo, y me van a dar la razón del por qué los hechos históricos recobran fuerza. Chiapas es un estado con una amplia diversidad cultural, en la que se destaca una reivindicación al federalismo de manera permanente. Nuestro estado es la entidad federativa por excelencia, luego de que en 1824 decidiera libremente, en su calidad de provincia autónoma, incorporarse al naciente Estado mexicano. Y aquí se me viene a la mente que como ciudadanas y ciudadanos expresaron su voluntad al unirse al movimiento en ese entonces, como nosotros expresamos nuestra voluntad para ser parte de esta nueva era, para consolidar el humanismo que transforma y cambiar la realidad en que Chiapas estaba sumergido. Aquí, la voluntad juega un papel imprescindible, que sin temor a equivocarme, es la voluntad el arma con que Chiapas salió avante, y verán por qué. Así como cada ciudadano y ciudadana tuvo la voluntad de ser partícipe en la nueva era de Chiapas, así también para ser parte del Estado mexicano, miles expresaron su voluntad a través de una consulta de manifestación de agregación a México, en donde las opciones eran incorporarse a México o hacerlo a Guatemala. Recabando datos históricos, los resultados de ese ejercicio de soberanía, los comisionados para ese fin rindieron su informe, en donde se resalta, por la agregación a México, a favor 96,829 habitantes, por la agregación a Guatemala, a favor 60,400 habitantes, indiferentes aproximadamente 15,724 habitantes. Con ese resultado, en sesión del 12 de septiembre de 1824, fue declarada la agregación de la provincia de Chiapas a la nación mexicana y proclamada solemnemente el 14 del mismo mes, y de ahí se derivó el primer Congreso Constituyente y en consecuencia el primer ordenamiento constitucional. Son 4 textos que Chiapas a lo largo de su historia constitucional ha regulado su organización. Se trata de las constituciones de 1825 y de 1858, 1894 y la vigente que data de 1921. A los 200 años de la promulgación de la Constitución Política del Estado de Chiapas de 1825, que se dictó el 19 de noviembre del mismo año, estaba conformado por un apartado de exposición de motivos y 4 títulos, divididos en 22 capítulos y 134 artículos, resaltando que esta Constitución estableció que el poder legislativo del Estado era de carácter bicameral, es decir, dividido en una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores. Es importante mencionar que durante la vigencia de esta Constitución, en octubre de 1835, por órdenes del presidente Santa Anna, la legislatura estatal fue disuelta y se conformó la Junta Departamental de Chiapas, teniendo a las 7 leyes de 1836 como principal ordenamiento jurídico. Lo anterior es parte del inicio de un Chiapas libre y soberano. Ahora me dan la razón del por qué recordar los acontecimientos históricos siempre recobran fuerza en el presente, porque tiene un profundo significado
para nuestra vida pública es celebrar una historia común que nos da identidad y cohesión como Estado. Es celebrar las luchas y las conquistas de quienes han soñado con un territorio social más justo e igualitario. Es refrendar el compromiso con una forma de vida democrática en la que todo poder emana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. Para conmemorar la primera Constitución es mirar al pasado para entender nuestro presente, pero al mismo tiempo es mirar hacia un futuro comprometido, anclado en la voluntad de regir nuestros designios conforme a este pacto fundamental. En el pasado están las mujeres y hombres que han luchado por un Estado democrático, libre e igualitario. Están quienes lucharon por los derechos, por el reconocimiento y la autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas, quienes lucharon por la tierra y por la reforma social. En las páginas de nuestra Constitución está plasmado el anhelo de un Estado en el que el color de la piel, la condición social, la etnia, el género, la diversidad sexual o la discapacidad no determinan el destino de las personas, sino que éste pueda ser forjado a partir de la posibilidad real de perseguir los propios sueños. La historia nos hace ciudadanos. El estudio del tiempo histórico nos permite entender que el mundo, cuando nacimos, ya estaba ahí y nos invita a posicionarnos en los retos del presente para crear el futuro. ¡Que viva Chiapas! ¡Que viva el primer constituyente de 1825! ¡Que viva el legado histórico y que viva nuestra esperanza en la nueva era de ver siempre un Chiapas libre y soberano! Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Se le concede el uso de la palabra al diputado Abundio Peregrino García, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. ¿Cómo lo ves, paisano? Con toque. Con su venia, diputada Alejandra Gómez Mendoza, presidente de la mesa de este Congreso. Honorable Asamblea, invitados especiales, público presente, medios de comunicación y quienes nos escuchan por las redes sociales. Hoy desde esta tribuna, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, elevamos la voz con profundo orgullo para conmemorar el bicentenario de la promulgación de la Constitución Política del Estado de Chiapas. Un hecho histórico marcó el rumbo de nuestra identidad, de nuestra soberanía y de nuestro espíritu de libertad. El bicentenario de la primera Constitución Política del Estado de Chiapas, promulgada el 19 de noviembre de 1825, fue la semilla de nuestra identidad política como Estado. Fue creada poco después de que el pueblo de Chiapas tomara la decisión de federarse a México por voluntad manifiesta en 1824 y estableció la estructura jurídica y política para su gobierno. Abolió la esclavitud y se definió los derechos y deberes de los ciudadanos. Se considera que reflejó influencias de las constituciones de la época, incluyendo la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824, así como los movimientos liberales y conservadores. Aquel Congreso Constituyente, instalado formalmente el 5 de enero de 1825, asumió una enorme responsabilidad: organizar la vida pública de un territorio
que recién se sumaba al Pacto Federal, un punto de partida que definiría el rumbo de Chiapas durante 2 siglos que siguieron hasta el día de hoy. En ese primer congreso, presidido por el ciudadano Eustaquio Cebadúa, en uso de sus facultades en aquel tiempo, en su pleno, nombraron al primer gobernador interino de Chiapas en 1825, al ciudadano Manuel José de Rojas, que aparece aquí en el muro de honor a la derecha. Así se inicia la vida legislativa hasta la 69 legislatura que nos honramos en representar, orgullo para todas y todos nosotros. En esta historia de la vida institucional de este Congreso figuran nombres como de la activista, revolucionaria, periodista, maestra, enfermera y pionera de la participación política de las mujeres en Chiapas, la distinguida Florinda Lazos León, que aparece también en este muro de esta sala y que es muy reconocida. Florinda Lazos León en 1926 fue electa como la primera mujer diputada de este Congreso y luchó contra la reelección que proponían reformas a los artículos 82 y 83 de la Constitución de 1917, defendiendo una visión democrática con principios firmes. Este bicentenario no es solo un acto de memoria, es un llamado a nuestra conciencia pública, es un compromiso con el pueblo de Chiapas, es el momento de renovar nuestra esperanza y redoblar nuestros esfuerzos para que cada ley, cada debate, cada decisión que tomemos en este Congreso sea guiada por el humanismo, la justicia y la paz. ¿Qué mejor ejemplo de quien representa el Poder Ejecutivo en Chiapas? El ciudadano doctor Eduardo Ramírez Aguilar, gobernador constitucional de nuestro estado, quien sin descanso en su vida institucional y cotidiana, trabaja arduamente a favor de la paz, la tranquilidad y el bienestar de todas las chiapanecas y chiapanecos, con su voluntad política en el ejercicio del poder, respetando las normas constitucionales. Nuestros sinceros reconocimientos y le ruego le brindemos desde aquí un fuerte y caluroso aplauso a nuestro querido gobernador. Gracias. Así también al Poder Judicial, que lo representa el distinguido abogado y jurista doctor Juan Carlos Moreno Guillén, quien ha aplicado estrictamente el derecho conforme a las leyes vigentes. Nuestros respetos. Compañeras y compañeros legisladores, la Constitución nos obliga moral y políticamente a ser guardianes del bienestar de nuestro pueblo. No podemos fallarle a las familias que esperan salud, educación, seguridad y oportunidades. No podemos fallarle a los pueblos originarios que han sido la raíz de nuestra historia. No podemos fallarle a quienes hoy confían en que desde este Congreso se construyen leyes justas, de buena fe y compatibles con todas las normas. Sigamos trabajando para que este recinto sea un espacio de diálogo auténtico y plural y de servicio genuino. Que nuestras decisiones reflejen no solo el peso de la historia, sino también la dignidad de quienes soñaron con un Chiapas más justo. Porque al rendir el homenaje a estos 2 siglos de vida constitucional, también estamos renovando la promesa de un Chiapas más incluyente, más solidario y más digno. Diputadas y diputados, distinguidos invitados e invitados, que viva la Constitución de Chiapas y que viva Chiapas. Muchas gracias.
Gracias, diputado. Se le concede el uso de la palabra al diputado Luis Eduardo Gordillo Gordillo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Con su venia, diputada presidenta, mesa directiva, compañeras y compañeros legisladores, ciudadanas y ciudadanos presentes, medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las diferentes plataformas digitales, buenas tardes. Hoy subo a esta tribuna a nombre propio y en representación del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México para honrar un acontecimiento que nos convoca no solo a recordar, sino a sentir orgullo. Los 200 años de la Constitución Política de nuestro Estado. Hace 2 siglos, en 1825, nuestros antepasados tuvieron la valentía de imaginar un Chiapas libre, soberano y justo. Desde entonces, nuestro pueblo decidió darse leyes propias para ordenar su vida pública, para reconocerse en su diversidad y para forjar un destino común. Aquella primera Constitución no fue solo un documento jurídico, fue un acto de afirmación, una declaración de identidad. Fue el nacimiento formal de un Chiapas que reconocía su integración a la Federación Mexicana, pero que también afirmaba su capacidad soberana para darse un orden propio dentro del pacto republicano. Por si algo nos distingue a las y a los chiapanecos, es esa mezcla de orgullo, dignidad e identidad. En cada etapa de nuestra historia, ya sea en 1825, con el nacimiento de nuestra primera Constitución, en 1858, con don Ángel Albino Corzo, en 1893, con la Constitución de Rabasa, o en las Cartas Fundamentales de 1921, 1973 y 1982, Chiapas siempre ha buscado lo mismo: justicia, libertad, educación, trabajo digno, paz y un gobierno al servicio del pueblo. Nuestra Constitución, en todas sus versiones y reformas, ha sido testigo de una búsqueda constante por garantizar derechos y dar respuestas a las exigencias de todos los sectores sociales de nuestra población. Ha sido espejo de nuestras necesidades y faro para nuestras luchas y aspiraciones. Hoy, 200 años después, volvemos la mirada a ese primer texto constitucional con profundo respeto, no solo para idealizar el pasado, sino para comprender que cada generación de chiapanecas y chiapanecos han puesto su parte para construir un Estado más justo, consciente de su diversidad cultural, étnica, social y territorial. La conmemoración de este bicentenario nos recuerda que la vida constitucional de Chiapas es una obra en permanente construcción, guiada siempre por el anhelo colectivo de un futuro mejor. Desde cada rincón de nuestro Chiapas, nuestra identidad está impresa en la historia de nuestra Constitución. Está en nuestras lenguas originarias, en la disciplina de quienes trabajan el campo, la creatividad de nuestras juventudes, la memoria de nuestros adultos mayores, la grandeza de la selva, el misticismo de los altos, la fertilidad de la frailesca, la generosidad de la costa y la firmeza de la frontera. Esa identidad ha acompañado cada constitución, cada reforma, cada paso dado hacia la justicia y a la igualdad. Hoy honramos a quienes hicieron posible aquella primera constitución, pero también a quienes entonces han dado su vida y su esfuerzo para que aquí haya derechos, leyes y libertades. A dos centenarios de distancia, la causa sigue siendo la misma: que este Estado, orgulloso de su raíz y de su historia, siga avanzando hacia un futuro donde todas y todos tengan oportunidades, voz y esperanza. Que la justicia
deje de ser aspiración y se convierta en práctica cotidiana. Que la libertad no sea privilegio, sino identidad compartida. Por ello, desde esta tribuna, refrendo mi compromiso, nuestro compromiso como bancada, de seguir trabajando por un Chiapas fuerte, unido y consciente de su historia. Sigamos honrando lo que fuimos para estar a la altura de lo que merecemos ser. Es cuanto. Gracias. Gracias, diputado Luis Eduardo. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Wendy Arlet Hernández Ichin, del Grupo Parlamentario del Partido Morena. Con su venia, diputada presidenta, compañeras y compañeros diputados y pueblo de Chiapas que hoy nos acompaña. Hoy, 19 de noviembre, la historia vuelve a convocarnos. Hace exactamente 200 años fue expedida la primera Constitución del Estado Libre y Soberano de Chiapas. Un Estado libre no solo por definición jurídica, sino por convicción. Porque Chiapas no llegó a la República Mexicana por imposición, sino por un acto de voluntad colectiva decidido por un pueblo que eligió su destino. Soberano, porque esa decisión nació del pueblo, del corazón del pueblo chiapaneco. Nació de su dignidad, de su espíritu y de la certeza de que nuestra tierra tiene voz propia. Esa raíz de libertad y soberanía que ha acompañado cada momento de nuestra historia se ha reafirmado en cada generación, en cada reforma y en cada ocasión en que este Congreso ha asumido su responsabilidad de fortalecer nuestras instituciones. Incluso en tiempos recientes, cuando en 2016 se realizó la reforma integral de nuestra Constitución, bajo la conducción del entonces presidente de la mesa directiva del Congreso, Eduardo Ramírez Aguilar, se fortalecieron principios fundamentales que siguen guiando la vida institucional de Chiapas. Esta actualización representó un esfuerzo serio por modernizar nuestro marco jurídico y responder a desafíos contemporáneos de nuestro Estado. Tras la Federación de Chiapas a México en 1824, surgió la necesidad impostergable de ordenar, armonizar y construir un marco legal propio. Por eso, en enero de 1825, se instala el primer Congreso Constituyente, de mujeres y hombres visionarios que entendieron que escribir una Constitución era escribir futuro. Ese constituyente creó un documento fundacional resultado del debate, la reflexión y sobre todo del consenso. El 19 de noviembre de 1825, al sancionar nuestra primera Constitución, establecieron las bases del Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo. Trazaron la estructura de gobierno y el modelo de convivencia social y de las primeras rutas para la protección de los derechos fundamentales. 2 siglos después, no venimos solo a recordar ese momento, venimos a reconocer lo que significó verdaderamente. Porque aquella Constitución no fue un papel, fue una declaración de futuro. Fue la certeza de que Chiapas podía organizarse a través de la ley, de que podía avanzar con instituciones fuertes, con un pueblo participativo activamente en su propio destino. Reconocemos que el Poder Legislativo es y siempre ha sido la manifestación viva de la voluntad popular. Este recinto no es únicamente un espacio físico, es el lugar donde convergen las voces de todos los territorios, de todas las historias y todas las identidades que conforman Chiapas. Es aquí donde la pluralidad se convierte en acuerdos, donde las diferencias se transforman en diálogo, donde las necesidades sociales se traducen en normas que protegen, que impulsan y que garantizan justicia. El Chiapas del siglo XXI exige de su legislativo cercanía, transparencia y humanismo, pilares fundamentales para entender una nueva sociedad y sobre los cuales un nuevo pacto social es posible.
Un Congreso capaz de escuchar a nuevas generaciones, de dialogar a las comunidades, de abrirse a la participación ciudadana y de responder a la era digital sin perder su raíz humana. Por ello, vale la pena reconocer que esta 69ª legislatura ha asumido con seriedad el desafío de modernizar el poder legislativo. Hoy contamos con un Congreso más transparente, con mayor participación social, con procesos más ordenados y con un trabajo legislativo que se apoye en herramientas contemporáneas y en apertura hacia nuevas agendas. Un Congreso que en su quehacer diario ha buscado reflejar la riqueza cultural y social de Chiapas, integrando de manera más sensible y respetuosa las voces y las realidades de todos los pueblos que conforman nuestro querido Estado. Esta legislatura ha demostrado que la transformación institucional se construye con voluntad, disciplina y visión de futuro. Es por eso que tenemos el compromiso de honrar este bicentenario como una responsabilidad vigente de legalidad, libertad, dignidad humana y participación democrática, que son la base de un Chiapas moderno, profundamente humano y comprometido con el bienestar de su gente. Porque quienes nos antecedieron no solo nos dieron una constitución, nos legaron el cimiento sobre el cual se construye todos los días el futuro de Chiapas. A 200 años, reafirmamos nuestra responsabilidad, ser diputadas y diputados que velan por su pueblo, que defienden sus derechos, que legislan con convicción y que honran la confianza de quienes nos dieron la voz. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada Wendy. Con fundamento en el artículo 34, fracción cuarta de la Ley del Congreso del Estado, se le solicita guardar silencio. Se instruye a la Secretaría tomar nota de todo lo aquí expuesto por cada uno de los oradores para que se incluya en el diario de los debates correspondiente a esta 69ª legislatura. Honorable Asamblea, recibimos oficio signado por la licenciada Dulce María Rodríguez Obando, Secretaria General de Gobierno y Mediación, por medio del cual se remite a esta soberanía popular la iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Desarrollo Constitucional en materia de gobierno y administración municipal del Estado de Chiapas. Por lo que solicito al diputado secretario Juan Marcos Trinidad Palomares de lectura al documento de cuenta. Con gusto, diputada presidenta. Diputada Alejandra Gómez Mendoza, presidenta de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado de Chiapas. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 48, fracción primera y 59, fracción 16ª de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, así como el artículo 31, fracción tercera de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas, por instrucciones del titular del Poder Ejecutivo del Estado, sirva el presente para hacer llegar a esa soberanía popular que tiene a bien representar la siguiente iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Desarrollo Constitucional en materia de gobierno y administración municipal del Estado de Chiapas. Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarles un afectuoso saludo. Atentamente, Dulce María Rodríguez Obando, Secretaria General de Gobierno y Mediación. Está leído el documento, diputada presidenta. Gracias, diputado secretario. Solicito se turne a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen. Honorable Asamblea, recibimos iniciativa de decreto por el que se reforman los artículos 6º y 7º de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas en materia de acciones afirmativas para la comunidad LGBTQ+, presentada por la diputada Andrea Negrón Sánchez, integrante de esta 69ª legislatura. Por lo que solicito al diputado secretario José Ángel del Valle Molina de lectura al documento de cuenta. Con gusto, diputada presidenta. Diputada Alejandra Gómez Mendoza, presidenta de la mesa directiva de esta 69ª legislatura,
del Honorable Congreso del Estado de Chiapas presente. Por este medio y con fundamento en lo establecido en los artículos 48, fracción segunda, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas y 172 y 174 de la Ley de Desarrollo Constitucional del Congreso del Estado, me permito presentar a la consideración de esta soberanía popular la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 6º y 7º de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Chiapas en materia de acciones afirmativas para la comunidad LGBTIQ+. Sin otro en particular, le reitero mis distinguidas consideraciones. Atentamente, diputada Andrea Negrón Sánchez, integrante de la 69ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas. Está leído el documento, diputada presidenta. Gracias, diputado secretario. Túrnese a las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de atención a grupos en situación de vulnerabilidad e inclusión para su estudio y dictamen. Asuntos generales. Honorable Asamblea, con fundamento en el artículo 205 de la Ley del Congreso del Estado, solicito a las diputadas y los diputados que deseen hacer uso de la palabra en asuntos generales, inscríbanse personalmente con el diputado secretario Juan Marcos Trinidad Palomares a partir de este momento. Se han inscrito para asuntos generales las siguientes legisladora y legislador. Diputada María Reyes Diego Gómez, del Partido del Trabajo, con el tema Día Mundial de la Pesca. Diputado Juan Salvador Camacho Velasco, del Partido Morena, con el tema Exhorto al Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas para detener un relleno con escombros en zona de amortiguamiento pluvial. Señoras y señores legisladores, con fundamento en el artículo 206 de la Ley del Congreso del Estado,
Se les recuerda a las diputadas y diputados que su discurso no podrá exceder de 10 minutos sin permiso expreso de esta presidencia. Tiene el uso de la palabra la diputada María Reyes Diego Gómez del Partido del Trabajo. Con su venia, diputada presidenta, saludo con afecto a mis compañeras y compañeros legisladores y a las personas y a los universitarios que nos acompañan en esta su casa. Sean todos bienvenidos. A las personas que nos siguen a través de las diferentes plataformas digitales, así como a los medios de comunicación, muy buenas tardes. En esta fecha emblemática, el 21 de noviembre, Día Mundial de la Pesca, me presento ante esta soberanía con profundo sentido de responsabilidad y la convicción de esta actividad arraigada desde tiempos ancestrales, constituye uno de los pilares más nobles y estratégicos de nuestro desarrollo social y económico. Como diputada integrante de la 69ª legislatura, orgullosa y miembro del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, y en mi carácter de presidenta de la Comisión de Pesca y Acuicultura, asumo la voz de un sector que durante décadas ha sostenido a nuestras comunidades costeras, ribereñas y lacustres, enfrentando desafíos que van desde los cambios climáticos hasta la economía del mercado y la falta histórica de reconocimiento institucional. La pesca y la acuicultura no son únicamente actividades productivas, son expresiones vivas de identidad, de tradición, de paciencia y de conocimiento ancestral acumulado en cada jornada laboral. En ella se reflejan la sabiduría del mar, el carácter del pescador, la esperanza y la familia y la continuidad de un oficio que ha moldeado la historia y el alma de nuestros pueblos. Hoy más que nunca, este sector requiere atención, visión, políticas de largo alcance, necesidades, fortalecer la infraestructura, ordenar los procesos de inspección y vigilancia, impulsar la investigación científica, asegurar el acceso a créditos justos y fomentar el desarrollo tecnológico que permita elevar la productividad sin comprometer nuestros ecosistemas. Bajo la guía y el impulso transformador del gobernador del estado, el doctor Eduardo Ramírez Aguilar, transitamos hacia una nueva era, una etapa que exige valentía política, sensibilidad social y una visión integral de desarrollo. Esa nueva era nos convoca a proteger nuestros recursos naturales, a dignificar la labor de quienes viven del mar y del agua y a garantizar que nuestras generaciones futuras encuentren en la pesca y la acuicultura una actividad próspera, sostenible y profundamente humana. La responsabilidad que tenemos como representantes del pueblo es grande. Debemos legislar con inteligencia, con perspectiva ambiental y con compromiso social desde la Comisión de Pesca y Acuicultura, que me honro en presidir. Reitero mi disposición absoluta para continuar construyendo un marco normativo que responda a las necesidades de cada comunidad pesquera, que concibe a la innovación y que promueva la conservación responsable de nuestros recursos naturales. Permítanme recordar unas palabras del explorador, oceanógrafo Jacques Cousteau,
quien afirmó: las generaciones futuras no nos perdonarán por haber desperdiciado su última oportunidad y su último recurso, el mar. Esta frase profunda y contundente nos recuerda que el tiempo de actuar es ahora, no mañana, no más adelante, hoy, porque la pesca no es solo economía, es equilibrio ambiental, es cultura, es identidad y es vida. En este Día Mundial de la Pesca no solo es una conmemoración, sino un recordatorio vivo del valor incalculable de quienes con sus manos, con su esfuerzo y con su fe sostienen una de las vocaciones más nobles de nuestra tierra. Que cada amanecer sobre nuestros mares y ríos nos inspire a honrar su trabajo con decisiones responsables y solidarias. Sigamos adelante con esperanza, con unidad y con convicción de que cuando un pueblo protege sus aguas, protege también su memoria, su presente y su futuro. Porque la pesca es más que un oficio, es un legado que nos pertenece a todas y a todos y que juntos debemos preservar. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra el diputado Juan Salvador Camacho Velasco, del Partido Morena. Con su venia, diputada presidenta, saludo con afecto y le doy la más cordial bienvenida a los estudiantes de San Cristóbal de las Casas, de la Facultad de Derecho, de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas, Campus 3, en San Cristóbal. Bienvenidas, compañeras y compañeros estudiantes universitarios. Es un honor tenerlos aquí en la Casa del Pueblo y también saludo con afecto al pueblo de Chiapas presente, a los medios de comunicación y a mis compañeras y compañeros legisladores. Quiero aprovechar la tribuna para llamar a la unidad de esta soberanía popular en un asunto que no puede pasarse por alto. Me refiero al relleno con escombro realizado en la zona de amortiguamiento de aguas pluviales, ubicada en el barrio de San Ramón, en nuestra querida ciudad San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Quienes conocen San Cristóbal, que estoy seguro que todas y todos ustedes, compañeras y compañeros legisladores, en la zona del barrio de San Ramón, específicamente por la zona de la isla y toda esta parte baja del valle de San Cristóbal de las Casas, pues hay una serie de humedales y de zonas de amortiguamiento pluvial que están siendo rellenadas, específicamente en San Ramón. Entonces, derivado de esto, nosotros estamos planteando exhortar al Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas y pedimos que así sea desde el Congreso del Estado de Chiapas para que nos informen en qué momento se dieron estos cambios de uso de suelo. No es el primero ni el único fraccionamiento de San Cristóbal de las Casas que se está realizando, al parecer de forma irregular, pero lo que sí tenemos que considerar es que las lluvias que azotaron fuertemente en el estado de Chiapas, pues tenemos que considerar que se van a repetir en las próximas temporadas y este tipo de fraccionamientos y de relleno en zonas de amortiguamiento pluvial, humedales, zanjas, ríos y todo lo que se procura para que se infiltre el agua en la tierra,
pues se está viendo deteriorado y se están construyendo este tipo de fraccionamientos en nuestra ciudad. Entonces, el llamado es al Congreso a que de una vez por todas tomemos acción concreta de esto que está sucediendo en nuestra ciudad y que no dejemos pasar una vez más, una legislatura más, donde seamos inertes e insensibles y no hagamos nada al respecto. Entonces, ese es el llamado muy puntual que quiero hacer en esta tribuna, a esta legislatura, a que pidamos información hoy al Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas para que nos informe quién dio el cambio de uso de suelo en este territorio, porque hay que recordar a la población que en el mes de septiembre del mismo año se inundó esta zona de San Cristóbal de las Casas, hubo pues realmente destrozos muy grandes, viviendas enteras que se cayeron, techuras, inundaciones hasta las segundas plantas de las casas de San Cristóbal, y fue el ayuntamiento a través de la propia presidenta municipal que aseguró que no iba a haber cambio de uso de suelo en humedales y en zonas de amortiguamiento pluvial. Entonces, si es así, pues no se entiende cómo hoy se está construyendo y se está rellenando esta parte de San Ramón que les comenté previamente. En ese sentido es mi participación, decirles que la crisis climática es real, que no nos van a alcanzar las manos si no preveemos los altos impactos que pueden tener los fenómenos naturales que se avecinan y que nos tenemos que preparar como sociedad y que este Congreso tiene que plantear una agenda para que no se sigan invadiendo las zonas naturales protegidas, los humedales, los bosques, los cauces de nuestros ríos, que hoy siguen siendo un gran desorden en el estado de Chiapas, no solo en San Cristóbal de las Casas, en todo el estado. Entonces aquí el llamado puntual es a que nos unamos. Presidenta de la mesa directiva, le haré entrega de este documento donde pedimos se nos informe de forma puntual y detallada qué está ocurriendo en esta zona de San Ramón, en San Cristóbal, y por qué se está construyendo y rellenando en esta zona de amortiguamiento pluvial, como lo mencioné previamente. Es cuanto, diputada presidenta, y le hago entrega de este documento para que nos den un informe detallado los miembros del Ayuntamiento de San Cristóbal al respecto, y que de aquí en adelante nos unamos de una vez por todas para detener estos flagelos al bien común, a la naturaleza y sobre todo a la seguridad de las y los chiapanecos, de las y los sancristobalenses, y que reine el orden, la paz, el desarrollo, pero el desarrollo que no destruye a nuestra madre naturaleza y que la tenemos que preservar entre todas y todos. Es cuanto, diputada presidenta, y le hago entrega de este documento. Muchas gracias. Les paso a la mesa para. Gracias. Gracias, diputado. Se instruye a la Secretaría tomar nota de lo aquí expuesto para que se incluya en el diario de los debates correspondiente a esta 69ª legislatura. No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la presente sesión, agradeciéndoles su amable asistencia y convocándolos para la próxima sesión ordinaria a celebrarse el día martes 25 de noviembre de 2025 a las 12 horas.